Muy buenas tardes, niños de sexto grado, quienes no pudieron conectarse durante la mañana. Pues bien, entonces este es el resumen de la clase del día de hoy. Recordemos que el día de ayer estuvimos viendo los géneros literarios. A ver, recordemos, ¿en qué país dijimos que se habían originado? Así es, no lo dijimos, pero sí dijimos de qué cultura se habían originado. ¿Cuál era? Muy bien, Grecia. Pues bien, entonces recordemos, ¿cuáles eran los nombres de los tres géneros? Así es, épico, lírico y dramático. Ahora, si yo les digo, bueno chicos, ustedes van a leer una leyenda, un cuento, una novela, ¿a qué género creen ustedes que pertenece? Así es, al género narrativo. Pues bien, entonces, antes de continuarles platicando sobre el género narrativo, vamos a escuchar el siguiente cuento. Hola, bienvenidos a Mundo de Niños. Hoy os voy a contar un cuento del que se puede sacar un buen aprendizaje. El ladrón de sueños. Desconozco su autor, pero me ha gustado mucho. Ante un grupo de niños, un hombre narró la siguiente historia. Había una vez un muchacho que era hijo de un entrenador de caballos. El padre del muchacho era pobre y contaba con apenas unos pocos recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho a la escuela. Una mañana, en la escuela, estando el muchacho en clase, el profesor le pidió a los alumnos que escribieran en un papel qué querían ser cuando fueran adultos, qué metas querían alcanzar. El joven escribió una composición de 7 páginas esa noche en la que describía su meta. Escribió su sueño con mucho detalle y hasta dibujó un plano de todo el proyecto. El rancho, los pesebres, la ganadería, el terreno y la casa donde quería vivir. En fin, puso todo su corazón en el proyecto y al día siguiente se lo entregó al profesor. 2 días más tarde recibió de vuelta el trabajo suspendido y con una nota que decía: «Venga a verme después de clase». El chico del sueño fue a ver a su profesor y le preguntó: «¿Por qué me ha suspendido?». El profesor le dijo: «Es un sueño poco realista para un chico como tú. No tienes recursos, vienes de una familia pobre. Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas y además mucho dinero. Tienes que comprar un terreno, pagar por la cría original, después tendrás muchos gastos de mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera». A continuación, el profesor agregó: «Si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, reconsideraré tu nota». El chico volvió a casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre qué debía hacer. Este le respondió: «Mira, hijo, tienes que decidir por ti mismo. De todos modos, creo que es una decisión importante para ti, ¿cierto?». Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó el mismo trabajo sin hacer ningún cambio. Le dijo al profesor: «Usted puede quedarse con mi mala nota. Yo me quedaré con mi sueño». Al concluir, el hombre miró a los niños y les dijo: «Les cuento esta historia porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, dentro del rancho que me propuse conseguir, porque esa era mi meta en la vida. Aún conservo esa tarea del colegio enmarcada sobre mi chimenea». Luego agregó: «Lo mejor de la historia es que hace 2 años ese mismo profesor trajo a 30 chicos a visitar mi rancho. Y al irse, el profesor me dijo: «Mira, ahora puedo decirlo, cuando era tu profesor era una especie de ladrón de sueños. Durante esos años le robé un montón de sueños a los niños. Por suerte, tuviste la suficiente fortaleza para no abandonar el tuyo. No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños, ni tampoco les robemos a los otros los suyos». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un beso muy fuerte y hasta el próximo videoprograma.
Pues bien, chicos, entonces creo que está de más que les vaya a decir cuál es la enseñanza de la historia anterior. Está muy clara, ¿verdad? Pues bien, entonces no olvidemos, no dejemos que nadie, ni siquiera yo, que soy su maestra, puede ser que en algún momento yo me equivoque, les diga a ustedes que no pueden realizar algo. Ustedes pueden realizar todo lo que se propongan. Eso sí, media vez se apliquen con disciplina y con trabajo, ¿sí? Pues bien, entonces vamos a recordar, en el género narrativo vamos a encontrar las siguientes composiciones: el cuento, la novela, el mito y la leyenda. Ahora, todas estas composiciones del género narrativo se dividen en 3 partes. A ver, recordemos cuáles son. Inicio, nudo y desenlace. Perfecto. Ahora, vamos a también a encontrar que la persona que está contando la historia se le llama narrador, y los narradores pueden ser de 3 tipos. Recuérdense, podemos tener al narrador protagonista. Los voy a acercar aquí para que observen. Narrador protagonista, testigo y omnisciente. Pues bien, el narrador protagonista es aquel que participa en la historia. O sea, él realiza la mayoría de acciones. Es el personaje principal. Y también está narrando la historia. Ahora, en segundo lugar, el narrador testigo, como lo dice, ¿verdad? Él va a narrar lo que observó y lo que escuchó. Como por ejemplo cuando ustedes van en la calle y sucede algún accidente. Y ahí llegan a la casa y su mamá les dice: mijo, ¿y qué pasó? Y ustedes empiezan a decir: mamá, fíjate que un carro... Ahí están siendo ustedes narradores testigos, narrando lo que ustedes vieron y escucharon. Por último, el narrador omnisciente. A ver, el narrador omnisciente también, fíjense que también va a narrar lo que vio y lo que escuchó, pero también va a narrar, va a describir qué era lo que pensaban los personajes y lo que sentían. Y esa es la diferencia entonces con el testigo. Vuelvo a recalcar, el testigo solo va a narrar lo que vio y escuchó, y el omnisciente, además de lo que escuchó y vio, lo que sienten y piensan los personajes de la narración. En el caso del cuento anterior, ¿qué tipo de narrador podemos ver? Las claves están aquí. Si estuvieron muy atentos al inicio, dice que había un señor contándole a un grupo de niños y empezó la narración. Y después dice: yo era ese niño. Entonces, ¿qué tipo de narrador es? Muy bien, es un narrador protagonista. Porque el señor que contó la historia, él mismo dijo: yo era ese niño que me dijeron que yo no podía alcanzar mis sueños. Muy bien. Ahora, vamos a ver también que en el género narrativo podemos distinguir distintos personajes. Me voy a acercar aquí los personajes reales e imaginarios. En este caso, en la narración, ¿qué tipo de narrador podríamos ver? Reales. Pueden ser principales y secundarios. En este caso sabemos que el personaje principal es el señor que está narrándoles a los niños la historia. Y los secundarios, pues, recordemos quiénes más estaban ahí. El papá, los niños, el maestro. Muy bien. Luego tenemos que los personajes pueden ser protagonistas, ayudantes, antagonista y opositor. Ya sabemos que el protagonista es el señor que contó su historia. Ahora, ayudante quiere decir que es el que lo acompaña. A ver, recordemos, yo creo que ustedes sí han visto películas de Marvel, ¿verdad? No me van a decir que no. Entonces ustedes siempre miran, por ejemplo, Capitán América, me imagino que tiene un ayudante. El Capitán América sería el protagonista
y el otro personaje que siempre está ahí para auxiliarlo es su ayudante. Entonces en esta historia, ¿quién sería? El protagonista ya sabemos quién es, pero ¿quién sería su ayudante? Muy bien, es el papá. También encontramos al antagonista, se le llama así, por decirlo así, el enemigo del protagonista. Entonces pensemos así como en las películas de Marvel, ¿verdad? ¿Quiénes son los enemigos del Capitán América? Esos son los antagonistas y sus ayudantes. Bueno, en este caso no se llaman ayudantes, sino personajes, opositores. En la historia que escuchamos al inicio, ¿quién es el antagonista? Sí, es el maestro que le dijo al niño, esos sueños no son realizables. En este caso, pues no vamos a encontrar opositor. Pues bien, luego de eso, de último, vamos a ver que los personajes pueden ser redondos y planos. ¿Cuáles son los personajes redondos? Son aquellos que durante la historia van a sufrir una transformación, ¿sí? Una transformación interna. Entonces, por ejemplo, un personaje que en la historia era malo, pero al final se transforma en bueno. Ese es un personaje redondo. O puede ser al revés, ¿verdad? Era bueno y se volvió malo, ¿sí? Ahora, otro ejemplo que podría ponerles también, ahorita se me ocurre de personajes redondos. No sé si ya vieron la película nueva de La Mujer Maravilla. Ahí hay un personaje redondo, por ejemplo, la amiga de la Mujer Maravilla. No me recuerdo cómo se llama la chica, pero era buena, pero al final se vuelve mala, ¿verdad? Se vuelve cheetah girl. Ese sería un personaje redondo. Ahora los personajes planos son los que no cambian en la historia, ¿verdad? Personaje bueno y termina siendo siempre bueno, o el malo y nunca cambia. Esos son personajes planos. Luego tenemos el espacio. El espacio es el lugar donde sucede la acción. Entonces, puede ser abierto como una ciudad o un campo, o puede ser cerrado si es dentro de una habitación o una casa. Luego tenemos que un espacio puede ser real, imaginario o simbólico. Por ejemplo, en este caso, nuestra historia tiene un espacio real, ¿sí? Tiempo. Por favor, en el tiempo podemos encontrar la elipsis, la analepsis y la prolepsis. La analepsis es cuando en la historia están contando algo que ya pasó, hechos pasados. Y la prolepsis son hechos que van a suceder en el futuro. Entonces, en el cuento que escuchamos, vamos a identificar entonces la analepsis, porque recuérdense que el personaje principal está contando lo que le sucedió cuando era niño. Entonces es tiempo, analepsis. Pues bien, chicos, entonces debajo de este video, debajo de la publicación donde va a estar este video, les voy a dejar la foto del esquema para que ustedes lo puedan copiar en una hoja. Por favor, utilicen regla, lapicero. En este caso yo lo hice con marcador porque pues veía yo que el día de ayer se les dificultaba leer, ¿verdad? El cartel que yo había hecho. Y por favor me envían foto de dicho esquema. Recuérdense, las tareas se envían por vía Messenger, no por Edmodo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana.